Los invito a quedarse en Transición con un análisis en materia de seguridad que les presenta Darío Celis. Buenas noches. Enseguida realizaremos un análisis de lo más destacado en materia de seguridad durante 2020. Buenas noches, soy Darío Celis, les deseo que estén pasando excelentes fiestas. Bienvenidos a En Transición. En esta ocasión, en compañía de nuestros invitados, analizaremos lo más importante en materia de seguridad ocurrido en nuestro país durante este año. Comenzamos. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Son miles los policías, marinos, militares y ministerios públicos que, al igual que su servidor, estamos dispuestos a asumir los riesgos que sean necesarios para que nuestra ciudad viva en paz. A pesar de que las cifras no lo favorecen, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en mantener su estrategia de seguridad. Tan solo el número de homicidios dolosos en el país superó a los registrados en 2019. La presencia del crimen organizado en el territorio nacional llegó a tal grado que el 26 de junio el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado en la capital del país. Para analizar este y otros temas, saludo con gusto al maestro Julio Sabines, especialista en seguridad y procuración de justicia, y a Jorge Lara, ex subprocurador de la desaparecida Procuraduría General de la República. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Jorge, ¿cuál es tu balance en estos 2 primeros años de gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad? La seguridad junto con la economía, pues son los temas que más preocupan a la sociedad mexicana. Sí, Darío, definitivamente creo que el balance desde mi perspectiva es desfavorable. No solamente se han mantenido las altas tasas de homicidios dolosos, que es uno de los indicadores más objetivos de la violencia y la impunidad, sino que también hemos visto que se han consolidado fenómenos criminales como el crimen organizado en todas sus variantes. Esto derivado de que hubo una determinación inicial del presidente de la República de ya no combatir crimen organizado. Me parece que esta fue una decisión que urge que se corrija y que además ha tenido correlato en que no se hicieron las adecuaciones en el impulso de políticas públicas prioritarias, como es, por ejemplo, la gran reforma policial que nuestro país requiere de manera urgente, sino que se dio paso a un modelo de Guardia Nacional militar con muchísimos defectos operativos y con insuficiencias en materia de derechos humanos, así como de estructurarse bajo mandos civiles, que es lo que México requiere en los 3 niveles de gobierno y que debió de haber sido liderado por el presidente y su gobierno. Julio, ¿cuál es tu conclusión, cuál es tu análisis respecto de estos 2 primeros años de gobierno y particularmente los últimos 12 meses de este año? Darío, gracias por tenerme en tu espacio. Fíjate que yo creo que es un año de resultados mixtos. Creo que la pandemia ha venido a modificar muchos esquemas, entonces es hasta cierto punto complicado poder hacer evaluaciones que sería sin no hubiera sucedido esto, la pandemia. Vemos que hay algunos indicadores de criminalidad que van bien, que han disminuido. Eso es alentador. No todos los delitos están a la alza. Y por otro lado, vemos que persiste el delito de homicidio, que sigue representando un problema grave para la paz de todos y todas las mexicanas. Sin embargo, creo que hay que resaltar que este problema no se da en todo el país y entonces para hacer una evaluación mucho más profunda hay que analizar región por región, ya que no todos los estados se encuentran en la misma circunstancia. Y no todos los delitos son del mismo tipo. Los delitos del fuero común, ¿cómo los estás viendo, Jorge? ¿Es un tema que consideras se está desbordando? ¿Consideras que el gobierno tiene pues la rectoría para mantenerlos acotados? Bueno,
Hay distintos tipos de delitos en el fuero común. Prototípicamente, el homicidio es un delito del fuero común. Sin embargo, vemos que este se posibilita y se detona en relación a la delincuencia organizada. La gran mayoría de los homicidios dolosos tienen que ver con estos contextos. Desde luego que la pandemia, como lo menciona Julio, ha significado que en algunos delitos derivados del confinamiento de la población tendieron a la baja, pero ahora que se han estado desconfinando algunas regiones, se han elevado. Por ejemplo, en este mes tuvimos récord en robo a transeúnte. También tenemos un delito que ha significado un incremento, que es el género de violencia contra las mujeres, especialmente feminicidio, y otros fenómenos criminales que emergieron en la pandemia, como por ejemplo delitos informáticos, robo de identidad, fraudes. No hay que olvidar que en el tema de seguridad, Darío, también es muy importante considerar el tema de la corrupción, porque la corrupción es un fenómeno concomitante que agrava el contexto de impunidad. Entonces, dada la circunstancia atípica de este año, podemos decir que en cuanto termine o vaya declinando la pandemia, vamos a tener una transición compleja en estos temas. ¿Crees tú, Julio, que una vez que se logre pues frenar, contener esta crisis sanitaria, una vez que tengamos vacunas y se distribuyan y apliquen, se dé un salto exponencial en la comisión de delitos de todo tipo en nuestro país? No, por supuesto que no lo veo así. Creo que, como te comento, hay espacios geográficos que nos preocupan y hay delitos en específico que están incurriendo de forma particularmente dañina para la sociedad, pero no veo un fenómeno generalizado, y creo que es importante que en este tipo de análisis no caigamos en un lugar común de hablar o tratar a todo el país como si fuera lo mismo. Ahora, en cuanto a lo que corresponde a la responsabilidad específica del gobierno federal, creo que a medida que el desconfinamiento avance y se regularice la actividad económica normal, el gobierno todavía tendrá que atender dos fenómenos. Uno, pues el fenómeno de la prevención del delito, que es algo que desafortunadamente tiene que ver con aspectos culturales y que muchas veces puede tardar en modificarse años. Y por otro lado, tenemos todavía el gran pendiente de combatir la impunidad. Entonces, ese es uno de los principales retos que vienen. Tenemos todavía índices de impunidad, esto es de delitos no sancionados muy altos, y una de las acciones más relevantes que tuvo la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional fue haberles dado facultades de investigación a la Guardia en el carácter de policías. Ahí necesitamos que la Guardia Nacional asuma un papel mucho más protagónico en ayudar a los ministerios públicos en la investigación de los delitos. Tienen también ya facultades para hacerlo sin que medie una denuncia de por medio, y tienen facultades para hacerlo incluso de forma preventiva. Entonces necesitamos que haya más colaboración. Necesitamos también ver que la Fiscalía General de la República fortalezca sus procesos internos, que fortalezca las limitaciones en materia de recursos materiales y humanos. Necesitamos más ministerios públicos, pero también es importante que se trabaje en específico en las áreas y en las regiones que están dando mayor problema. Esto no es todo el país. Este año se presentaron estadísticas en las que señalan que en 21 estados ha mejorado la circunstancia, el análisis general en cuanto a delitos del fuero común y del fuero federal. Han reducido los homicidios, y son en particular 6 estados en donde todavía el problema es muy grande. Ahí es donde tenemos que concentrarnos este año y atacar específicamente esas regiones y a esas organizaciones criminales que están ocasionando la violencia en estas áreas en específico. Julio Sabines, Jorge Lara, permítanme hacer una pequeña pausa y regresamos.
Con más de 4,000 homicidios dolosos, Guanajuato fue el estado más violento en 2020, luego de negarse a asistir a las reuniones de seguridad. El 15 de julio, el gobernador Diego Sinue cambió de opinión y dijo que sí asistirá a las reuniones. Guanajuato enfrenta uno de los retos más importantes, ¿no? Que es el de devolverle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. Y nos queda claro que es a través del trabajo conjunto con el gobierno federal como vamos a salir adelante. Yo he ido trabajando de la mano con las fuerzas federales y hemos visto que en cuanto más comunión hay de estos 3 niveles de gobierno, más resultados se pueden dar en detenciones de grupos delincuenciales. Por eso mi cambio de postura, hay que decirlo, presidente, porque usted también lo ha señalado, es de sabios reconocer. Yo mencioné inclusive en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno, desde el 5 de junio, ¿verdad, secretario? De julio, perdón, cambié mi postura. Por supuesto, reconozco que eso no le abonaba nada a la construcción de la paz. Y a partir de esa fecha hice un compromiso con mi secretario general también, Cristian Sandoval, de asistir diariamente a las mesas, incluidos sábados y domingos. Entre otros temas, durante el mes de agosto fue detenido el Marro, líder del grupo criminal Santa Rosa de Lima, mientras que otro pendiente muy relevante en la actual administración fue el de los feminicidios mismos que se incrementaron durante este año, motivo por el cual las protestas por parte de diferentes colectivos se multiplicaron por todo el país. Continuamos conversando con el maestro Julio Sabines, especialista en seguridad y procuración de justicia, y Jorge Lara, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República. Jorge, los feminicidios, ese es un gran talón de Aquiles que tiene el gobierno, particularmente de López Obrador y el presidente. Falta de empatía para con las mujeres que pues prácticamente se han levantado por esa falta de tacto y de sensibilidad. ¿Cómo estás viendo el avance de los feminicidios y sobre todo la actitud del gobierno de la República respecto a ellos? Definitivamente ha habido un recrudecimiento de la violencia y especialmente con el tema de los feminicidios, que requieren para su atención una enorme sensibilidad para entender la naturaleza que provoca este delito. No se puede entender el delito desde los zapatos de una visión, digamos, masculina. Este es un fenómeno criminal que requiere, como lo has dicho, empatía, sensibilidad, ponerse en las condiciones de vulnerabilidad que todos los días tienen todas las mujeres en el país. El reclamo me parece que es muy válido. Una mujer cuando sale a trabajar, cuando sale a su escuela, es constantemente hostigada, constantemente vulnerada en su persona, en su entorno físico, en su riesgo. Esto, desde luego, que debe ser comprendido por el otro sector de la sociedad, que somos los varones, pero también requiere esta comprensión de por qué es este sentimiento de vulnerabilidad y qué tanto tenemos que hacer nosotros. Me parece que eso es lo que ha faltado en el presidente y quien además también ha carecido del segundo atributo indispensable para la atención preventiva y para el esclarecimiento de estos delitos, para acabar con la impunidad, que es capacidad de gestión, es decir, capacidad de escucha, capacidad de reacción, la posibilidad de resolver rápidamente casos de desaparición de mujeres, que vemos que es muy frecuente que jovencitas, adolescentes, postadolescentes desaparezcan y que aparecen desafortunadamente pues ya habiendo sido privadas de la libertad unas horas después. Este tipo de fenómenos, Darío, se resuelven con capacidad de gestión, con agilidad de reflejos, con involucrarse directamente, hablándole por teléfono a las familias, a los gobernadores, a los jefes de policía, a las áreas de seguridad. Esto no lo hemos visto, no hay un liderazgo del presidente en este tema, en estas dos vertientes
que son críticas, que es la sensibilidad, la empatía, el entender la naturaleza del problema y en poner los resultados, en poner las soluciones y en ponerse uno del lado de la respuesta eficaz y contundente de la sociedad y que le corresponde desde luego al presidente de la República. Julio, ¿está extraviado el gobierno de la Cuarta Transformación en lo que es el tratamiento de los feminicidios? Yo no lo llevaría tanto a decir que está extraviado, creo que se ha atendido. Sin embargo, coincido con Jorge en que falta mucho por hacer. Coincido en que es un delito que lastima a la sociedad profundamente y que tiene tratamientos muy diversos. Como bien ya se dijo, es un delito que se debe de atender de manera interdisciplinaria. Esto quiere decir que participan en su prevención o en la persecución de estos delitos muchos factores y coincido en que tenemos mucho margen para hacer un esfuerzo mayor en cuanto a la persecución de este tipo de delitos. Tenemos que hacer como sociedad un esfuerzo mayor en cuanto a la prevención. Son delitos que no debieran de estar sucediendo bajo ningún concepto. La violencia de género no se debiera de estar tolerando en ningún sentido ni bajo ninguna circunstancia. Y por otro lado está el tema de la persecución del delito. Coincido también plenamente con lo que dice Jorge en el sentido de que se necesitan reflejos muy rápidos para poder resolver estos casos de manera más exitosa. El hecho de que la violencia feminicida tenga esta característica en la que tantos y tantos de estos delitos están cometidos por el entorno inmediato de las víctimas, quiere decir que una reacción oportuna, rápida, expedita puede significar un cambio relevante. Aún así, creo que tenemos un gabinete en el que hay mujeres muy comprometidas con el tema. La nueva secretaria de Seguridad Pública es mujer y seguramente tendrá una visión social íntegra al respecto. Y pues sin duda hay todavía mucho trabajo por hacer. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que el principal trabajo que tiene que hacer en este caso la sociedad en su conjunto, por supuesto encabezada por el gobierno federal, es de concientización porque estos delitos no debieran de suceder. Jorge, hace un rato Julio se refería a 6 estados en donde se ha recrudecido la violencia y la inseguridad y hablábamos también al principio, veíamos esa intervención del gobernador de Guanajuato que reconocía haber estado apartado de los esfuerzos de trabajo conjunto. ¿Sientes tú que falta coordinación con los gobiernos de los estados, que hay gobernadores que todavía se muestran reacios con la política federal en materia de seguridad? Mira, Darío, yo creo que ha habido en general un fenómeno político de reconcentración de facultades y del poder en el gobierno federal y específicamente en el presidente de la República en todas las áreas. Esto se ha resentido especialmente en materia de seguridad. Porque esto ha significado diferencias, dislocamientos, falta de empatía, falta de sintonía entre las necesidades y las soluciones que en estos temas deben de ser al unísono. Si hay un tema que exige la unidad de todas las autoridades es precisamente el de la seguridad. Consideramos que no debiera ocurrir que el principal despliegue de Guardia Nacional sea en los lugares en donde no hay un problema endémico de violencia o de presencia del crimen organizado. Estamos viendo que no coincide el emplazamiento de Guardia Nacional con el problema de delincuencia organizada y de violencia homicida. Eso de entrada nos dice que no hay esta comunicación. No hemos visto una convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Pública en, yo creo que más de un año. Esto es inusitado, porque es la instancia especial, es la instancia que por ley debe de articular y debe de poner de acuerdo a las autoridades.
hemos visto que hay, por ejemplo, entidades como Guanajuato, en donde no se empieza a remontar el fenómeno de violencia, sino hasta que entienden las dos partes que necesitan trabajar de manera conjunta. Y yo diría que además de la participación de las autoridades de los tres poderes, también se requiere, como son fenómenos del crimen organizado transnacional, también se requiere de la participación, de la recepción del apoyo, de la asistencia jurídica internacional, porque hay que decirlo, mucha de la información que tienen estos cárteles y grupos del crimen que tanto daño nos hacen, la tienen otros países. Entonces también hemos visto un dislocamiento de nuestro gobierno frente a las instancias de cooperación y asistencia, como lo vimos en el caso de Ovidio Guzmán, por ejemplo. Jorge Lara, Julio Sabines, permítame hacer una tercera y última pausa y regreso con ustedes. Les digo a ustedes que renuncio al gabinete, pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el presidente de la República. Mucho menos renuncio a respetar, reconocer su liderazgo político, la congruencia indiscutible que ha tenido el presidente de la República en su ejercicio como gobernante me compromete a continuar en ese proyecto político, sumando mi esfuerzo hasta lograr la transformación de fondo que nos hemos propuesto en nuestro país. Ese esfuerzo lo sumaré ahora desde otra trinchera política. A pesar del entorno de inseguridad y violencia que se vive en el país, el 27 de octubre Alfonso Durazo formalizó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contender por la gubernatura de Sonora. Rosa Isela Rodríguez lo sustituyó y se convirtió en la primera mujer en asumir la coordinación de seguridad en México. Seguimos analizando estos temas con el maestro Julio Sabines, especialista en seguridad y procuración de justicia, y con Jorge Lara, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República. Julio, ¿qué opinión te merece el desempeño que Durazo tuvo a lo largo de estos 2 primeros años de gobierno y la llegada de una mujer como Rosa Isela a una cartera tan importante políticamente hablando para el presidente López Obrador? Mira, Darío, con respecto a lo primero, creo que el doctor Durazo tuvo muchos retos al inicio de esta administración, en la que quedan todavía resultados pendientes. Hubiéramos querido ver acciones más contundentes en contra de la delincuencia organizada y para reducir sin duda el terrible número de homicidios que está sucediendo en el país. Esto es una cosa que todavía nos preocupa mucho. Y ahí todavía hay un pendiente grave. También está la consolidación de la Guardia Nacional. Entonces creo que hay una tarea inacabada. Ahora, en el sentido de la nueva secretaria, creo que tiene un buen perfil, tiene un perfil con experiencia en materia de seguridad y también tiene un perfil que ha tenido experiencia profunda en temas de sensibilidad social, que es una parte trascendental en la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Entonces, creo que en materia de prevención del delito, como es uno de los planes importantes, y por supuesto de atención al delito, la secretaria Rosa Isela hará un buen papel. Hay que darle el beneficio de la duda y entonces pues evaluaremos sus resultados al paso del tiempo. Ya no hay tanto tiempo, los meses están transcurriendo y la consolidación de la Guardia Nacional se tiene que dar. Tenemos el reloj en contra
contra, así es que tendrán que meter el acelerador a fondo. Jorge, la misma pregunta, ¿cómo viste estos 2 primeros años y los únicos en los que estuvo al frente Alfonso Durazo y la llegada de Rosa Isela Rodríguez? Sí, Darío, pues mira, por un lado ya analizamos a grandes miradas el fenómeno criminal, ahora vamos a ver qué pasó con la parte institucional. Se ofreció una nueva corporación denominada Guardia Nacional que constitucionalmente debe tener un mando civil y se aprobó igualmente que pudiera ser suplementada transitoriamente por elementos del ejército. Al cabo del tiempo vimos que esto fue, permíteme decirlo así, un engaño, un fraude. Todos los especialistas en estos temas tienden a coincidir. Ahora mismo la Guardia Nacional no es un cuerpo civil. Yo creo que el principal saldo en contra que deja Alfonso Durazo es haber cedido, es haber renunciado en la consolidación de esta corporación que por mandato constitucional tuvo que haber sido civil a las fuerzas castrenses. Entonces, ahora tenemos cerca de 80,000 integrantes de Guardia Nacional en los pueblos, en los barrios, en las colonias, en las regiones de nuestro país, pero son en su mayoría, y hay que decirlo con todo el respeto y admiración que siempre nos ha merecido nuestro ejército y nuestra marina, pero en el grueso de estos efectivos no hay capacidades de investigación de delito, no fueron reclutados con el perfil correspondiente al perfil de policía de investigación, de policía de proximidad. No hay control de confianza, no hay certificado policial. Esto a mí me parece muy grave, Darío, y quien es el responsable de haber permitido esta circunstancia se llama Alfonso Durazo. ¿Por qué digo que es grave? Porque se arriesga la violación a derechos humanos. Nos encontramos de nueva cuenta vulnerando los tratados internacionales y los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos encontramos con cuerpos policiales que no tienen la formación técnica ni el perfil de investigación, de realización de actos de contacto con el ciudadano, de actos de molestia en la intimidad del ciudadano, que sí es lo que debe y puede hacer una policía. Nos encontramos con que esto pone en riesgo no solamente el ámbito de seguridad, sino también el debido proceso. Si queremos combatir la impunidad, debemos de habernos preocupado desde un principio en la conformación de una reforma, de una gran reforma policial que México urgentemente necesita y merece. Pero hubo una renuncia desde un principio y me parece que ese es uno de los saldos de Durazo. Y por lo que hace a la designación de la nueva secretaria, me parece que efectivamente coincido, es saludable, es positivo incluso que sea una mujer la que ahora afronte esta tarea. Me parece que tiene las credenciales para el efecto, para enfrentar estos graves retos. Debe de contar con el apoyo de sus compañeros de equipo y desde luego de la población, pero pues también coincidir con Julio de que el tiempo apremia y de que hay que urgir a esta reconversión institucional antes de que sea demasiado tarde. Julio, Jorge hablaba de los riesgos que implica el trasladar a las fuerzas en sectores en donde no necesariamente tienen conocimiento, y esto lo estamos viendo en la militarización de los puertos y las aduanas, que incluso generó, por ejemplo, la salida del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. ¿Tú ves delicado esto? ¿Ves contraproducente que estén llegando mandos militares a controlar y administrar instancias que debieran ser gestionadas por elementos administrativos, por funcionarios públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de la Secretaría de Hacienda en estos casos? Darío, perdón, pero yo no coincido con esa visión. Definitivamente sí quiero contrastar mi opinión en este sentido con la de Jorge. Yo no estigmatizo para nada el término de la palabra militar. Creo que el
hecho de que pertenezcan a esta dependencia, primero sí es un gran honor para todos los mexicanos por el servicio que prestan y la entrega con lo que lo hacen. Y en segundo lugar, creo que tenemos este gran fantasma del militarismo latinoamericano que nunca sucedió aquí en México. No hubo este tipo de opresión que sucedió en América Latina y que además ya quedó bien en el pasado del siglo XX. Creo que los ejércitos modernos en todo el mundo, y quien estudia los ejércitos y la acción de los militares, ocupan muchos tipos de funciones en cualquier país, incluyendo el combate a la delincuencia organizada. Y en lo que respecta a otras áreas, en específico, creo que tienen personal muy capacitado. Creo que todos ellos cuentan con trayectorias profesionales bastante reconocidas. Entonces, sinceramente, yo sí contrasto ahí mi opinión con respecto a esto. Yo no creo que esté sucediendo nada malo. Creo que vivimos atorados ahí con fantasmas que no representan a las Fuerzas Armadas mexicanas, y creo que en ese sentido lo que sí hay que hacer es ver, cuando concluya el periodo de transición en el que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en tareas de seguridad pública, qué pasará al fin de este periodo de 5 años que dio la reforma constitucional. Entonces, ahí sí creo que ese es el objetivo. Tenemos que estar viendo hacia el futuro y dejar de estarnos asustando con la palabra, como si además se estigmatiza el término militar. No lo comparto. Julio Sabines, especialista en seguridad y procuración de justicia, y Jorge Lara, ex subprocurador de la Procuraduría General de la República. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Un placer, Darío. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos con esta mesa de análisis sobre la seguridad en México en el año 2020. Muchas gracias. Buenas noches.